Hola mis amigos, hoy vamos a ver una pregunta del USMLE Step 1 asociado al tema del sistema nervioso. Entonces, el caso clínico en sí es que tenemos un paciente de 60 años de edad que acude a la consulta con presencia de diplopía al ver la televisión o leer por periodos prolongados. Esto se asocia a dificultad para mantener sus párpados abiertos al final del día. Niega debilidad de miembros ni síntomas sensitivos. Y también niega la presencia de un consumo de fármacos, alcohol, drogas ni ningún antecedente patológico de importancia. En el examen físico observamos que el paciente tiene unos signos vitales normales, tiene tosis papeural del ojo derecho que empeora al mantener la vista hacia superior, tiene unas pupilas reactivas a la luz y unos reflejos tendinosos de más 2 y simétricos. Y finalmente, la pregunta es, ¿el paciente tiene una condición asociada a cuál de las siguientes patologías? Primero, un tumor adrenal. Segundo, un cáncer de pulmón. Tercero, adenoma pituitario. O cuarto, hiperplasia tímica. A ver, entonces, este paciente tiene 60 años. Nos dice el caso clínico que tiene diplopía al ver televisión o leer por periodos prolongados y que además está asociado a una dificultad para mantener sus párpados abiertos al final del día. Esto lo que nos hace pensar es en sí una posible debilidad de la región de los músculos de la cara y de los movimientos oculares, porque nos dice que tiene diplopía, es decir, una visión doble. Luego de mantener un tiempo estando con la visión concentrada, por lo que nos menciona aquí, dice que al ver la televisión o leer por periodos prolongados. Sin embargo, nos dice que no tiene debilidad de miembros ni síntomas sensitivos. Es decir, esto nos daría a pensar de que en sí la debilidad no estaría en la parte periférica, sino más bien en la región central. Y además nos menciona que no tiene un consumo de fármacos, no consumo de alcohol ni drogas ni antecedentes patológicos de importancia. Esto nos da a pensar, en cambio, de que los síntomas del paciente no se dan debido a este tipo de, de fármacos, de este tipo de sustancias, como los fármacos, como el alcohol, como drogas, ni que se da por otra patología que es la que nos está mencionando aquí. Ahora, en el examen físico podemos ver que el paciente tiene una tosis palpebral del ojo derecho, que empeora al mantener la vista hacia superior. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta en el caso de este paciente y lo que nos lleva a pensar este caso clínico es que los síntomas de debilidad del paciente, si bien se concentran más en la región central, en la región de la cabeza y de la cara, tenemos que darnos cuenta de que esta se produce solo con el agotamiento, solo en el momento en el que el paciente está manteniendo por largos periodos un mismo tipo de actividad. Por eso es que nos dice que tiene diplopía al ver la televisión o leer por periodos prolongados. De esta forma, tenemos que pensar qué patología de estas cuatro se asocia a otra enfermedad que me produce debilidad cuando yo estoy haciendo una actividad por periodos prolongados. Entonces nos dice el tumor adrenal, el cáncer de pulmón, el adenoma pituitario o una hiperplasia tímica. Entonces, pensando en la posibilidad de diagnóstico del paciente, lo que nosotros tenemos que pensar es que este paciente es posible de que tenga una enfermedad llamada miastenia gravis. Entonces, pensando que es el diagnóstico del paciente, tenemos que ver a cuál de estos tumores puede estar asociado. El tumor adrenal generalmente, si bien secreta otro tipo de hormonas, no se asocia a la presencia de miastenia gravis. Entonces, el tumor adrenal no sería una de las opciones. El cáncer de pulmón, en cambio, si bien puede tener a veces síntomas similares, más bien se asocia a otro tipo de patologías que se llama un síndrome de Lambert-Eaton, que ya lo voy a explicar. El tercero, un adenoma pituitario. Lo más común que pueda tener un adenoma pituitario es la presencia de la secreción de prolactina, dándonos un prolactinoma. Y si bien también puede asociarse a síntomas em, visuales, la mayoría de los síntomas visuales es una hemianopsia bitemporal, es decir,
una discapacidad de observar en los campos laterales, de forma bilateral, o sea, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho. Y nos queda entonces la hiperplasia tímica, que precisamente la hiperplasia tímica es aquella a la que se asocia con la presencia de miastenia gravis. Entonces, este paciente que tiene miastenia gravis, tenemos que caracterizar esta enfermedad. La miastenia gravis es una enfermedad que se produce debido a la generación de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. Entonces, nosotros vemos que aquí, de forma normal, cuando se quiere realizar la actividad muscular, se activa la neurona y este libera acetilcolina que llega hacia los receptores de acetilcolina en el músculo para generar la contracción. Sin embargo, en la miastenia gravis se generan anticuerpos contra estos receptores. La acetilcolina que estaba en los nervios no pueden llegar hacia sus receptores y por ende los músculos no pueden hacer la contracción. Es por eso que este paciente tenía debilidad muscular en la región de los ojos. Esta enfermedad se asocia a una malignidad tímica que puede tener asociación con un timoma o una hiperplasia tímica. Los síntomas que vemos en este paciente que tiene de miastenia gravis son debilidad muscular progresiva, que empeora con el transcurso del día, con síntomas oculares, como vimos, este paciente tenía diplopía y tosis. Síntomas vulvares, como por ejemplo que una dificultad para tragar, como por ejemplo la disfagia, o síntomas respiratorios debido a la inhibición que puede tener también estos anticuerpos en el diafragma. Y el tratamiento para la miastenia gravis es la utilización de inhibidores de la acetilcolinesterasa como la piridostigmina. Y esto va a servir para que nosotros, al inhibir la acetilcolinesterasa, podamos aumentar la cantidad de acetilcolina en la unión neuromuscular, aumentando la cantidad de acetilcolina y para poder sobrepasar la inhibición que hacen los anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina. Y también, claro, como es obvio, como es una malignidad, hay que realizar la extracción de esta malignidad mediante una timectomía. Ahora, un diagnóstico diferencial muy importante es el síndrome de Lambert-Eaton. En este se produce autoanticuerpos contra los canales de calcio presinápticos, como podemos ver aquí. Tenemos autoanticuerpos contra los canales de calcio presinápticos. Y en este hay debilidad también debido a que el calcio es esencial para que se produzca la secreción de acetilcolina en la unión neuromuscular. Si es que el calcio no puede ingresar hacia la neurona, estas vesículas de acetilcolina no se unen hacia la membrana, la acetilcolina no se libera hacia la unión neuromuscular y no se puede generar la contracción del músculo. Es por eso que también hay debilidad muscular en el síndrome de Lambert-Eaton. Sin embargo, a diferencia de la miastenia gravis, el síndrome de Lambert-Eaton está asociado a carcinoma pulmonar de células pequeñas. En este, además, la debilidad mejora con la estimulación repetitiva, en lugar que en la miastenia gravis veíamos que con la estimulación repetitiva, con la contracción repetitiva, empeoraba la debilidad. En este se ve una debilidad proximal de los miembros, a diferencia de la miastenia gravis que no había esta debilidad proximal en los miembros, como en el caso de este paciente. Y también los reflejos osteotendinosos podemos verlos reducidos o ausentes. Como veíamos en el paciente del caso, en ese paciente no había una disminución de los reflejos osteotendinosos. En cambio, en los pacientes que tienen un síndrome de Lambert-Eaton, sí los puede haber. Con respecto a las otras preguntas, un tumor adrenal puede causar, por ejemplo, un síndrome de Cushing, que como tal este paciente no tenía. Y la otra, en cambio, del adenoma pituitario, como mencionamos, puede dar hiperprolactinemia debido a que las células más comunes pueden ser aquellas que secretan prolactina, generándose un prolactinoma. Pero en este paciente no tenía síntomas asociados a lo que sería un prolactinoma.
Si te gustó el video, dale like y comenta qué otro tipo de casos clínicos te gustaría ver y qué otro tipo de temas te gustaría aprender a través de casos clínicos.